versículo 1 en adelante. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, la iglesia de Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplia, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Estaquia, amado mío. Saludad a Pele, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito y a Flegonte, a Hermas Patrova, a Hermia, a los hermanos que están en ellos. Saludad a Filólogo, a Julián Nereo y a su hermana Olimpia, a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Saludan todas las iglesias de Cristo. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde yo entro al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro y suplicarte que me ayudes con la exposición del mensaje de tu palabra. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo en este lugar y lo echo fuera de todo este lugar. Dios amado, tu presencia es mejor que la vida. Tu palabra dice que por eso nuestros labios te alabarán. Tú estás aquí presente y tu misericordia es la que nos sostiene cada día, porque son nuevas cada mañana. Dios amado, gracias por tu Espíritu Santo y que seas tú hablando a nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, Dios. Por los méritos de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, todos. El título del mensaje en esta tarde es Saludos personales de Pablo. Es el único capítulo en la Biblia, no hay otro, en el cual el apóstol Pablo saluda a 27 personas con sus nombres y apellidos, o con sus nombres, y luego saluda a 2 personas de manera anónima, y luego envía saludos del grupo que están junto a él. Y este último capítulo de la carta dirigida hacia la iglesia de Roma, que se compone de 4 partes, el apóstol Pablo reconoce de una preciosa hermana llamada Febe, que es el femenino de Febo. Febo significa sol, Febe radiante, una hermana pagana, idólatra, impía, que ahora era diaconisa, servidora, en uno de los lugares más corrompidos de Corinto, en Cencrea. Esa hermana había servido al apóstol Pablo y era una bendición para la iglesia, y en este caso era la portadora de esta carta. Y Pablo dice: yo les recomiendo que la reciban en el Señor, que la ayuden por su testimonio, cómo ella sirve a otro y le sirve a uno también, cómo me ha servido a mí. Qué difícil es encontrar personas en nuestros días a las cuales nosotros podemos dar recomendación. Muchas personas le vienen a uno y le piden una carta de recomendación. Uno los conoce y uno dice: aquí está la recomendación que te doy, ya sea para trabajo, ya sea para un viaje, ya sea para cualquier cosa. Y uno se goza en recomendar a los hermanos y hermanas de buen testimonio.
porque uno sabe el calibre de persona que son ellos. Pero hay otras personas de las cuales uno puede recomendar y en el camino su conducta dejará mucho que desear y se convertirán en otra persona de la cual uno no espera que sean de esa manera. Y Pablo se goza en recomendar a una mujer fiel y servidora en la obra del Señor, diaconisa. Una mujer que está probablemente haciendo dos labores: ayudando a los enfermos en un lugar determinado o probablemente ayudando a aquellos que están presos. Febe ejercía con pasión esa labor de ayudar a los demás. ¿Cuántos se necesitan en la iglesia diáconos y diaconisas que en el corazón de Jesús hagan una labor acorde a como la palabra lo dice? Aquí hay diáconos y hay diaconisas de la cual sin duda hacen una excelente labor, no hay la menor duda. Pero ¿cuánto se necesita de que se mantenga ese testimonio en alto? Y Pablo empieza enviando los saludos y empieza con Prisca y Aquila. Era romana, ella, la mujer, va de primero porque ocupaba una posición de nobleza, y el marido Aquila era un hombre de menor posición social. Hacían lonas o tiendas del oficio del cual el apóstol Pablo se desempeñaba y que se encontraban en ese momento en Roma, colaboradores en Cristo Jesús. Pablo está agradecido, tenían una casa muy amplia, eran cómodos, eran personas de una posición social desahogada y que su casa la habían convertido en iglesia del Señor. Ahí se reunían aquellos que eran convertidos por la palabra. Prisca o Priscila era una mujer muy dedicada al estudio de la palabra a profundidad. Aunque su marido trabajaba mucho, ella era la que llevaba la delantera en la predicación y la enseñanza. Matrimonio maravilloso. Y la casa había sido puesta al servicio de la obra del Señor. ¿Será que nuestros hogares o nuestras casas son puestas para el servicio del Señor? Lamentablemente no todos los hogares de muchos son para la gloria del Señor, porque en algunos se arman borracheras, se las pican, y algunas hermanas andan haciendo las boquitas de los borrachos. Triste y lamentable. Tienen que darse cuenta que la casa donde Dios nos pone a vivir son casas de testimonio para que el Señor brille por medio de la palabra. Esta casa de este matrimonio era una casa en donde se reunía como iglesia. En muchas casas, están jugando naipe, se hacen otras cosas que uno deja mucho en el comentario que desear de estas conductas. El ejemplo que da Prisca y Aquila es que el testimonio de ellos era encomiado, era tomado en cuenta por el apóstol en ese precioso saludo como colaboradores del apóstol. El capítulo 16, encontramos el saludo, luego encontramos una advertencia a la iglesia para que tengamos cuidado contra los que causan división en la iglesia. Léame por favor el versículo 17, 18, 19 y 20 de la carta de Romanos 16. Ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, apartaos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, y por eso me gozo en vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz
aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Una carta en donde envía saludo de repente se ve interrumpida por una advertencia. Tengan cuidado. Por un grupo de personas cuya doctrina de un momento a otro va a afectarles la paz y la estabilidad de su crecimiento en Cristo Jesús. Porque dentro de la congregación van a pretender causar división. ¿Por medio de qué? Por medio de enseñanzas que no están ajustadas a la palabra. ¿Y cuál es el método que van a utilizar? Suaves palabras y lisonjas. ¿Y cuál es el propósito? En fin, es sacarle dinero. Dice, para alimentar su vientre. Quieren plata, billetes, para tratar de exaltar la carne, disfrutar más de la carne. Pablo presenta saludos de algunos hermanos que están con él y por último concluye con una preciosa alabanza a la gloria de Dios, que aquí se le denomina doxología final. Capítulo maravilloso. ¿Por qué tantos saludos? ¿Por qué Pablo se molesta para enumerar el nombre de tantas personas para enviarles saludos de manera específica? ¿Por qué? Porque Pablo tenía una vida social activa en el ministerio. Pablo se relacionaba en línea vertical como horizontal en todas las áreas de la vida, con políticos, con religiosos. Pablo se relacionaba con empresarios, con personas de todos los niveles y de todos los extractos sociales, solo con un propósito determinado: de ganar las almas para Jesucristo. No había otra razón de hacer una vida social tan amplia. Pablo le envía saludo a Herodión, que era de la casa de Herodes, probablemente de la servidumbre. Pablo le envía saludo a la casa de Aristóbulo. Aristóbulo ya lo habían matado probablemente cuando la carta había llegado. Aristóbulo era nieto de Herodes, el grande hermano de Herodes Agripa I. Significa de que había gente importante de la cual Pablo se había ganado para Cristo. Luego Pablo envía saludo a una serie de personas, como por ejemplo a Epeneto, que él lo exalta como el primer fruto de Asia, que menciona la ciudad de Acaya. Pablo envía saludos a Andrónico y a Junias, sus parientes en la carne, pero también personas que sufrieron junto con él en la prisión. Habían sufrido tribulación, habían sido convertidos por Pablo a la fe cristiana. Envía saludos a Apeles, aprobado en Cristo Jesús. Cuando dice aprobado, también había sufrido persecución o prueba por la causa de Jesús. Personas que daban testimonio en las buenas y en las malas. No es como algunos: en las buenas están en la iglesia, en las malas se van. No, hay que estar con Jesús siempre, en las buenas y en las malas. Aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Envía saludos luego a Rufo. Era hijo de Simón de Cirene, el hombre, aquel prieto negro que carga la cruz de Jesús, pero cuya madre de Rufo había sido una mujer que había apoyado grandemente al ministerio de Pablo, y le dice: también es mi madre. Pablo tenía una vida social muy activa. Hoy en día las redes sociales ocupan un aspecto importante en la vida de la mayor parte de las personas. Hay personas que han dicho en su entrevista: yo no puedo vivir sin internet, yo no puedo vivir si no hay Facebook, yo no puedo vivir si no hay redes sociales. Dependen de las redes sociales las 24 horas del día. Duermen con el teléfono, se levantan con el teléfono, van al baño con el teléfono, el teléfono está a su lado siempre. Siempre quieren estar
en comunicación constante dentro y fuera del país. Mandan una foto, la comentan, qué linda te ves, qué precioso, qué bien te quedó ese traje, ese vestido, ese zapato, cómo se miran, qué elegante. Y la gente comenta y comenta y comenta. Pero todo eso no es más que perder el tiempo y puras payasadas. Pablo empieza a tener una relación social, pero para decirle de manera responsable a la persona a la cual él encuentra, se hace amigo o visita, diciéndole: mira, Jesús te ama y te llama al arrepentimiento. Y le hace ver, como le habló un día a Félix y Drusila, sobre la justicia del juicio venidero y el dominio propio. Y estando preso delante de un rey y un procurador representante del emperador, lo quieren enviar para ser juzgado por los religiosos en Jerusalén. Y dice Pablo: yo apelo delante del César porque estoy en el tribunal del César. Pero el propósito de Pablo era llevar el mensaje al primer personaje de la nación, porque el pensamiento de Pablo era que si él se ganaba al emperador, en este caso era Nerón, para Jesucristo, iba a tener un impacto poderoso por medio del evangelio al mundo entero. Y luego aquel soldado llamado Julio, cuando lo llevan preso hacia Roma en su primer viaje, tiene misericordia. Pablo no permite que los soldados lo maten a él y a los demás prisioneros después que el barco va a naufragar, porque Pablo había presentado un mensaje y un testimonio contundente. Las redes sociales desempeñan una labor importante para el cristiano, con el único propósito de decirle al amigo, al familiar, al mundo entero: Jesucristo te ama. El teléfono, el internet, el Facebook, todos los medios en las redes sociales cumplen una función importante de presentar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y la cantidad de amigos que Pablo tenía eran hombres y mujeres, producto de esa relación social que él se había formado, con un ministerio atrevido de decirle a la gente de que Jesucristo era el que decía en la Escritura. Y vemos a un Pablo recién convertido que lo primero que hace en Damasco es predicar a Jesucristo, y predicaba de manera ferviente, de tal manera que los religiosos judíos y el rey en Damasco cerraron las puertas para matarlo. Los hermanos lo tuvieron que descolgar por la ventana. Esa era la vida de Pablo. En Hechos capítulo 9 vamos a leer este hombre tan tremendo en el Señor. Vamos a leer unos versículos por ahí. Hechos capítulo 9, léame por favor, versículo 20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo: este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Y luego encontramos a Pablo predicando y escapando a los judíos. Sígame leyendo el versículo siguiente, 23. Adelante. Pasados muchos días, los judíos volvieron al consejo para matarlo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. El 26 se traslada a Jerusalén y predica. Siga leyendo el 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía.
y hablaba con valentía en el nombre del Señor y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban y fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuál es su vida social, iglesia del Señor? ¿En qué usted ha hecho hasta el día de hoy su vida social? ¿Le ha predicado a su compañero de trabajo? ¿Le ha hablado a su vecino de Jesucristo? ¿Le ha hablado a aquellos que se conectan a usted a través de las redes sociales del mensaje del Evangelio? Porque hay personas que todo el mundo manda lo que quiere en las redes sociales. Mandan fotos, mandan un video, mandan canciones, mandan todo lo que se les antoja, una grabación, lo que sea. Uno manda ahí un gato con anteojos y todos se están riendo y comentan. Otros mandan a tal cosa. Todos están mandando las cosas más absurdas y todo el mundo se está riendo. Lamentablemente quiero decirles que la vida que tenemos es tan corta que no tenemos tiempo para reírnos, sino para decirle al mundo que el tiempo se está acabando y el único momento para venir a los pies de Jesucristo a través de un arrepentimiento es aquí y ahora. No hay otro momento en la historia. Si Dios le permite a usted acceder a las redes sociales y a tener una vida social activa, hay personas que dicen: yo tengo 1000 agregados, yo tengo 2000. El presidente de Colombia hace poco acaba de tener el agregado a su Facebook número 4 millones y le acaba de regalar una computadora. Todo el mundo está contento con las redes sociales. ¿Para qué? El único propósito es para que nosotros hablemos de Jesús. Somos responsables de la sangre de esa persona una vez que parta de esta vida a la eternidad y no podamos a saber más de ella. Yo he preguntado: ¿y fulano de tal? Ya murió. Fulano de tal ya murió. Fulano de tal ya murió. Pero me siento un poco cansado porque sé que sobre mi sangre, sobre mi cabeza no viene esa sangre por cuanto un día le prediqué. Pablo era un hombre que se relacionaba sin ningún problema. Hay hermanos que les cuesta hablar de Jesucristo. Les cuesta. Les da tembladera. Se les queda pegada la boca. Pero para criticar o chismear son fáciles para hablar. Y otros para enamorar mujeres son fáciles para hablar. Pero para decirle a la gente: mira, Jesucristo te ama, la piensan. La piensan lo que van a hablar. Yo no tengo problema. Usted no debe tener problema. Somos muertos en Cristo y resucitados por Él. A semejanza de Jesús. La vida de Jesús eterna se manifiesta en nuestra vida. Así que vamos a temer. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todos los extractos sociales. Pablo tenía amigos y algunos de ellos le decían: mira, no vayas allá que te están esperando para hacerte daño. Pablo era osado y quería ir y le detenían. La mayoría había alcanzado con el mensaje para Cristo. Y esas redes sociales nos vinculan siempre a otra área. Nos permite vincularnos a los políticos. Yo tengo amigos que son políticos, tengo amigos que son empresarios económicos, amigos que son religiosos, pero no por eso he callado para no decirle el mensaje de Jesús. Siempre en todos los extractos sociales debemos de movernos tranquilos, sin problema. Cada uno de nosotros deberíamos desempeñar una función importante por medio de una vida social activa. No estoy hablando de la iglesia social que solamente se va a dedicar a dar comida, evitar a los presos, a los que están enfermos en los hospitales. No, estamos hablando de que el cristiano debe de ser una persona que se mueve en todos los niveles con un solo mensaje: Jesucristo te ama y te llama al arrepentimiento.
Vamos al hospital, hablamos. Vamos a la cárcel, hablamos. Vamos a un político, hablamos. No importa quién sea. No importa quién sea. Yo me siento contento porque le he predicado a ministros, le he predicado a diputados, le he predicado a personas importantes, incluso al mismo presidente de la República. Yo no tengo problema, porque es la única oportunidad en la cual Dios me ha permitido en mi vida, en la historia, de tener ese momento, y no voy a desaprovecharlo, porque la sangre de esa persona está sobre mi cabeza. Si la iglesia ejerciera un ministerio activo fuera de estas cuatro paredes, otra sería la historia. La mayoría busca a los empresarios por los billetes. Queremos una iglesia de empresarios. Ahí se le ocurrió a una estrella y empezó a alquilar un hotel y empezó a hacer culto los domingos. Ya no le llamaron culto, le llamaron comunidad. Y después de eso empezó solamente a hacer invitaciones a personas importantes por los billetes, nada más. Y aquí vino a esta iglesia una persona que me dijo: hermano, fíjese que un hermano me invitó para ser parte de una iglesia que se iba a levantar por acá, en un lugar por aquí. Me dijo: vamos a invitar a solo personas importantes, políticos, vamos a invitar a comerciantes, vamos a invitar a empresarios, no me inviten a nadie más. Fíjese que me dieron la invitación, hermano Norori, y yo fui y se la di a dos personas, y una de las personas humildes, sencillitos, que con costo les di para el pasaje del bus, y llegaron. Y me pregunta el que está al frente de ese proyecto para levantar una iglesia: ¿estos quiénes son? Son unos hermanos sencillos del barrio. No, hombre, me estás atrasando el proyecto, todo me lo estás desbaratando. Aquí quiero gente billete, no me traiga gente palmada. Y se vino de ese lugar y no volvió a ir. ¿Por qué? Porque es una mente equivocada cómo empiezan a trabajar en la obra del Señor. Dios no hace acepción de persona, y lo que Dios quiere es que todo el que venga sea bien recibido, sin importar la posición social, pero que demos un mensaje a todos los niveles. Por supuesto, ni un mes dilató ese proyecto, nadie más llegó. No le voy a decir al hermano que venga en chinela: usted no puede ir en chinela. O aquel que venga descalzo: usted no puede venir descalzo. O aquel que venga un poco hediondito: usted no puede venir hediondito. O aquel que venga sin peinarse como yo: usted no venga sin peinarse. No, aquí todo el mundo es bienvenido. Todo el mundo. Porque es la casa del Señor. Es la casa del Señor. Ese Facebook que usted tenga a partir de ahora, ocúpelo para predicar. Y otros programas que hay a través de las redes sociales, ocúpelo para predicar. Las cosas más absurdas circulan a través de las redes sociales. Pablo nunca se aisló de la sociedad, siempre estaba presente. No trató de llevar una vida solitaria. Tenía amigos en Cristo Jesús y se portaba como amigo y los apreciaba. Se portaba como amigo y eran para él muy apreciados. ¿Qué es un amigo para usted? ¿Qué es un amigo para mí? Un amigo es una persona, como la misma palabra lo dice, que me ama, a la cual debemos de apreciar y debemos de estar con él en las buenas y en las malas. Pero hay personas que confunden la amistad con el abuso. Ahí están prestándole siempre y no le pagan jamás. Y quieren apelar siempre a que, como el otro es cristiano, tiene que aguantar y soportar siempre. Amigos de todos los niveles, pero el mejor amigo se llama Jesús. Jesucristo, el amigo por excelencia. Y el amigo es el que te da la mano en los buenos momentos, pero también en los malos momentos. Me decía una persona a mí, cuando yo ocupaba un cargo importante en el gobierno, tenía 8,000 amigos.
Cuando me corrieron, si tengo 8 amigos es demasiado. Si quiere decir que la mayoría son amigos por interés. El amigo es el que se muestra amigo en todo tiempo. Y no hay amigo, dice Proverbio, más amigo que el hermano. El hermano es amigo. Usted y yo tenemos que apoyar al hermano o a la hermana. Siempre. Siempre tenemos que dar la mano, apoyarle, ayudarle, expresarle nuestra más estima y aprecio en todo momento. Pablo viajaba, era un misionero, era un maestro, era un predicador y viajaba de manera itinerante de ciudad en ciudad, y siempre los amigos le abrían las puertas de su casa. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos para abrirme un día la puerta de mi casa? Yo pienso que quizás todos me quisieran tener en sus casas. Todos se pelearían por tenerme en la casa. Pero después de 3 días, como que ya está arrimado, ya un poquito como que hiede ya, como que ya no. A buscar cómo sacarlo, inventan ahí. Mira, te anda buscando la policía, correte. El amigo es amigo siempre. 6 meses se quedó en un lugar Pablo predicando. ¿Y lo corrieron a Pablo? No. Era un gozo que el evangelio circulara en aquellas ciudades. Y un día desciende a un lugar y encuentra a un grupo de mujeres. Pablo anda con un compañero fiel y le empieza a hablar de Jesús, y dice la Biblia que Dios le abrió el corazón a una mujer para que recibiera a Jesús. Léame Hechos 16. La primera convertida en Europa, llamada Lidia, dentro del ministerio del apóstol Pablo, una mujer gentil llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de púrpura, viene a Jesús por el trabajo que el apóstol Pablo hace en ese lugar. Hechos 16, versículo 11 en adelante. Zarpando pues de Troas, navegando directamente a Somatracia, el día siguiente a Nápoles y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que sea yo fiel al Señor, hospedaos en mi casa, y nos obligó a quedarnos allí. Amén. Miren qué es lo que dice la Escritura con la palabra nos obligó. Significa que esa mujer estaba tan agradecida con Cristo que le dijo a Pablo y a su compañero: ustedes no van a ir a ningún otro lado más que en mi casa. O vienen. En otras palabras, no hay otra elección. Los obligó, los llevó a la fuerza para deleitarse con esa mujer, agradecida por las atenciones que le brindó, porque el Señor le abrió su corazón y entró en ella y su familia. En ese mismo capítulo 16, después del 30, encontramos a un hombre llamado el carcelero, que no la Biblia no da el nombre. Léame por favor del 32 en adelante. 16, 32 en adelante. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa y les puso una mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Ahí nomás. Un hombre carcelero responsable de una cantidad de prisioneros o presos. Después del terremoto se quiere quitar la vida. Pablo le dice: no te hagas mal ni daño, aquí estamos todos. Él pedía luz y Pablo le dice: Jesucristo es el que te va a dar salvación a ti y a tu casa. El carcelero lo saca a Pablo y a Silas, lo lleva a su casa, los lava, les da de comer, descansan y en la mañana los vuelve a meter presos. Los demás presos quedan en su cárcel. Porque estaba agradecido de lo que Jesucristo había hecho.
eso Pablo no podía olvidar. ¿Qué es lo que le estoy diciendo, iglesia? Nosotros hemos de ser agradecidos con Dios y con los amigos por todo lo que han hecho para Dios hasta el día de hoy. Agradecidos. Y a cada lugar Pablo en este capítulo va dando nombres. Salúdenme a Trifosa, salúdenme a Trifena. Trabajan en el Señor esas mujeres. A la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. A Síncrito, Flegonte, a Herma, Patrova. Todos saludámelo. A Filólogo, un hombre que le encantaba la letra. A Hermes, a Patrobas, a Julia, Nereo. Todos los santos que están con ellos. En otras palabras, ¿sabe qué es lo que está diciendo Pablo? Yo estoy orando por todas esas personas día y noche, porque para mí son muy especiales. Hay hermanos que vienen a la iglesia y quiero decirle en exhortación esto aquí, que da pena que a veces ni el nombre le conocen al que tienen al lado, ni el nombre le conocen a la persona que tienen enfrente. Pablo oraba todos los días por ellos, porque eran personas especiales en su vida. Yo le pregunté a un hermano y me dijo: hermano Norori, yo oro por 5,000 y resto de personas. Me dijo, imagínese usted, con nombre. Te digo yo, qué memoria. ¿Cuánto desearía yo tener una memoria así? ¡Qué lindo! Personas que se saben el nombre una vez, ya se olvidan y no vuelven a orar por ese hermano nunca más. ¿Cómo usted va a amar a un hermano si no le recuerda el nombre? ¿Cómo va a amar a una hermana si no le recuerda el nombre? ¿Cómo? Que han sido muy especiales en nuestro ministerio. Orar siempre. Y Pablo era una cosa especial que tenía. Saludámelos a toditos ellos, porque los amo en el Señor, porque han sido muy especiales en Cristo y me han servido a mí y a los hermanos del ministerio. Hagamos un esfuerzo para llevar una vida de oración más activa, orando por los amigos con nombre y apellido, orando por los vecinos para que vengan a Cristo, orando por los gobernantes para que ellos se entreguen a Jesús. En algún momento Dios ha puesto carga de oración sobre mi vida, de que a veces uno no tiene paz ni sosiego porque la responsabilidad es grande. Hay personas de las cuales desempeñan una labor en algunos puestos de autoridad en algunos países, de las cuales tenemos que orar mucho para que Dios permita que el Evangelio de Jesús cumpla el propósito de que todos los habitantes de ese lugar, de ese país, de esa nación, escuchen a Jesús. Hay países donde es cerrado, no se puede entrar el Evangelio. Hay otros que son más abiertos, más libres. Pero Dios nunca va a hacer nada si la iglesia no ora por esas personas, por esos países. Ahí en 1 Timoteo capítulo 2, léame por favor, nos exhorta el Señor a la oración. 1 Timoteo 2, del versículo 1 en adelante. De todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén, ahí nomás. ¿Sabe qué es lo que está diciendo ahí, cristiano, cristiana? Que tenemos que orar por las autoridades. Presidente de la República, José Daniel Ortega Saavedra, su esposa, Rosario Murillo, tenemos que orar por ellos. Sus hijos, Camila, Luciana, Laureano, Juan Carlos, Maurice, Daniel, Rafael, Tino, todos los hijos de él. Tenemos que orar por su familia. ¿Para qué? Porque es el deseo de Dios
que vengan al conocimiento de la verdad, que no se pierdan ninguno. Por los alcaldes, por los diputados, los que están en autoridad, porque ese es el deseo de Dios. Un evangelio que entra a todas las estructuras sociales es un evangelio que pone siempre en alto el nombre de Jesucristo. Siempre el nombre de Jesús. Pablo deseaba vehementemente ese encuentro con el emperador Nerón. Después de su primera comparecencia, el emperador lo absuelve y luego se gana a alguno del círculo del emperador para Cristo. El deseo de Dios es que bendigamos a las autoridades, que Dios bendiga esta nación, que Dios los guarde, que Dios los proteja. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, que oremos por la familia de cada uno de los que están en autoridad. Ese es el deseo y la labor de la iglesia, no otra labor. Personas que no saben a qué Dios les ha llamado, porque el deseo de Dios es de que todos los que están en autoridad vengan al conocimiento del evangelio, independientemente de lo que cada quien pueda pensar. Si queremos ser cristianos, tenemos que hacer lo que la Biblia manda. Tenemos que orar por todos los que están en eminencia y autoridad. Estoy hablándole solo de Nicaragua, pero no es ese el deseo de Dios, sino que oremos por los 156 países en el mundo entero. Por supuesto, usted y yo no vamos a tener tanto tiempo, ¿verdad? Entonces mejor como que vamos a ir haciendo estaciones, ahí descansando un poquito. Pero es el deseo de Dios que oremos por los que están en autoridad. Qué lindo que los que están en autoridad sean nuestros hermanos y le demos un abrazo y le damos hermano y nos abracemos. Ese es el deseo de Dios, que estemos en el cielo. Pero no todos van a recibir ese mensaje de buena manera, pero ya nosotros salimos de esa responsabilidad. Por eso muchas iglesias se han confundido. Algunos se han politizado, han cambiado la perspectiva que lo llamó Cristo y andan haciendo otras cosas. Iglesias apoyando, no, que tenemos que apoyar a Mayorga, tenemos que apoyar al boxeador, un vulgarazo degenerado, va para allá. Tenemos que apoyar al equipo de fútbol, al equipo de béisbol de los niños en Taiwán. No, que le pierdan o ganen, a mí me importa. Nada tengo que ver yo con el deporte. Mi única labor es que las almas se salven y se entreguen a Jesús. Punto. Iglesias que han perdido la perspectiva, ¿para qué están haciendo el trabajo de la obra de Dios? Iglesias comerciantes, hermano, ahora tenemos que ver en qué invertir. Vamos a meternos en estos negocios, vamos a meternos por aquí, por allá. Nada de eso. Nada de eso. Y Pablo advierte a esos que causaban divisiones porque habían alterado la doctrina para sacarle billete a la gente, para alimentar su vientre. Tenga cuidado con aquellos que le están hablando de evangelio y que le están cobrando. Tenga cuidado a aquellos que le están diciendo que la salvación es por gracia, pero por algo más también. Esa advertencia la hace Pablo a estos hermanos. Tengan cuidado. Corta de pronto el mensaje y dice: tengan cuidado con los que están causando división. Personas cuyo interés es el vientre, el placer, el deseo. Y luego Pablo envía saludos del grupo que le acompañan a él. Y luego Pablo presenta una alabanza a la gloria de Dios. Y termina diciendo: al que puede confirmar, según mi evangelio de predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura y los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. No hay otra manera. Póngase de pie. ¿Hay alguien que quiere aceptar o reconciliar con Jesucristo en esta tarde? ¿Habrá alguna persona?
Una persona que quiere aceptar o reconciliar. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna persona que quiera aceptar o reconciliar